Bienvenidos. Continuando con el estudio de los transformadores trifásicos, vamos a completar el análisis de los grupos de conexiones introduciendo el índice horario. Se pretende establecer los desfases existentes entre las tensiones de salida de los terminales secundarios respecto a las tensiones aplicadas al primario en los terminales correspondientes. Estas diferencias dependen de la posición de salida de los terminales y de los grupos de conexión que existan entre primario y secundario en las diferentes combinaciones estrella-triángulo que ya analizamos. Para estudiar los desfases entre las tensiones existentes entre terminales del secundario respecto a las tensiones aplicadas al primario, se parte de las siguientes reglas. Se supone siempre que los devanados primario y secundario están enrollados en la columna del transformador en el mismo sentido. Si en algún caso hay devanados enrollados en sentido contrario, servirá el supuesto anterior siempre que se inviertan sus extremos. En segundo lugar, como en cada columna el devanado primario y secundario están sometidos al flujo común, las fuerzas electromotrices existentes entre los terminales estarán en fase o en oposición. Si al recorrer los devanados primario y secundario de la misma columna, partiendo del neutro o de un terminal extremo, se asciende o se desciende en ambas, sus fuerzas electromotrices están en fase, si no, están en oposición. Una vez determinada la coincidencia o la oposición de fases de las fuerzas electromotrices del primario y secundario por columna, se representará el diagrama vectorial completo tanto para el primario como para el secundario. El desfase existente entre las tensiones primaria y secundarias los dará el ángulo formado por un vector primario y un vector secundario, designados por las mismas letras. El orden de sucesión de fases para el primario será siempre el mismo, A, B, C, y el secundario A, B, C. Los desfases comprendidos entre 0 y 180 grados corresponden a tensiones secundarias en atraso respecto a las primarias, y las comprendidas entre 180 y 360 grados a tensiones secundarias en adelanto. Vamos a aplicar estas reglas estudiando algunos casos. El primero. Vamos a determinar el desfase entre las tensiones secundarias y primarias del transformador estrella-estrella representado en la figura. En primer lugar, se recorre el devanado desde N hacia A en sentido ascendente y desde el neutro hacia A en sentido descendente, por lo tanto, se encuentran en oposición. Representamos a los fasores en oposición en el esquema. Se dibuja el diagrama vectorial del primario completo, respetando la secuencia ABC en sentido contrario a las agujas del reloj, con los fasores separados 120 grados eléctricos. Tenemos el fasor A, B y C. En sentido contrario a las agujas del reloj, esta es la secuencia. Lo mismo hacemos para el secundario. En secuencia A, B, C, en sentido contrario a las agujas del reloj. Y hemos representado el fasor NA en el primario opuesto a NA en el secundario, es decir, el rojo. Ahora representamos NB opuesto a NB en la columna central y NC opuesto a NC del secundario en la tercera columna.
Analizamos un segundo caso. Determinamos el desfase entre las tensiones secundarias y primarias del transformador estrella-triángulo representado en la figura. Iniciamos el estudio analizando lo que ocurre en la columna central. Se recorre el devanado en la columna central desde N hacia B, en sentido ascendente, y desde A hacia B en sentido descendente, es decir, se encuentran en oposición. Se dibuja el diagrama vectorial del primario completo, respetando la secuencia ABC en sentido contrario a las agujas del reloj, con los fasores separados 120 grados eléctricos. Se dibuja el diagrama vectorial del secundario en triángulo con cada fasor en oposición al primario y con la misma secuencia ABC. Ahí representamos lo que ocurre en la tercera columna. NC en el primario se opone a BC en el secundario. Y NA en el primario se opone a CA en el secundario. Representamos el desfase entre tensiones de línea. AB en el primario se encuentra desfasado 150 grados eléctricos respecto de AB en el secundario. De la misma manera, podemos hacer una representación utilizando un neutro ficticio. Dibujamos las tensiones opuestas por columna y encontramos un desfase de 150 grados eléctricos entre las tensiones NB de primario y secundario. Un tercer ejemplo. Determinar el desfase entre las tensiones secundarias y primarias del transformador triángulo estrella representado en la figura. Otra vez, se recorre el devanado en la columna central desde B hacia C en sentido descendente y desde N hacia B en sentido ascendente en el secundario y por lo tanto se encuentran en oposición. En segundo lugar, dibujamos el diagrama vectorial del primario completo en triángulo respetando la secuencia ABC en sentido contrario a las agujas del reloj con los fasores separados 120 grados eléctricos. También dibujamos el diagrama vectorial del secundario en estrella con cada fasor en oposición al primario y con la misma secuencia ABC. Ahí vemos lo que ocurre en la columna central, en la tercera columna y en la columna A. Nótese la representación del neutro ficticio en la conexión triángulo. Representamos el desfase existente entre las tensiones en el primario respecto al secundario, 330 grados eléctricos. El índice de conexión. Los desfases existentes entre las tensiones primarias y secundarias son siempre 0 o un múltiplo de 30. Entonces, con el objeto de simplificar la identificación, se recurre a una notación denominada índice de conexión horaria. Los 330 grados eléctricos de desfase que acabamos de analizar, divididos por 30 grados, nos dan igual a 11. Si observamos la figura presentada aquí, el desfase entre estas tensiones refieren a la hora 11 en un reloj. Por lo tanto, decimos que esta conexión tiene índice 11. En el caso del ejercicio 1, el desfase existente entre las tensiones NA y NA del secundario es de 180 grados. El cociente de 180 sobre 30 es igual a 6 y si observamos el reloj nos está refiriendo a la hora 6. De esta manera el índice de esta conexión es 6. Por último, en el ejercicio 2, los desfases encontrados nos refieren la hora 5, es decir, los 150 grados eléctricos sobre 30 refieren al número 5
El índice de esta conexión es 5. A manera de resumen, podemos encontrar el índice de conexión 0. El grupo de conexión bajo la Comisión Electrotécnica Internacional será representado a través de las letras D por delta o triángulo en el primario, D por delta o triángulo en el secundario con índice 0. Tenemos el diagrama vectorial del primario, del secundario, el esquema de conexiones y la relación de transformación que hemos visto. De la misma manera, I para la conexión estrella en el primario, I minúscula para la estrella en el secundario, 0 para el índice de conexión. Diagrama vectorial, estrella, estrella, esquema de conexiones y relación de transformación. Siempre recordar que en un reloj las agujas nos estarían representando la hora cero para mostrar los desfases existentes entre las tensiones primaria y secundaria tanto en triángulo como en estrella. Ahora presentamos el índice de conexión 6. Este ocurrirá para grupos de conexión DD6 o II6, es decir, triángulo, triángulo o estrella, estrella, con esquemas de conexión como los representados en esta figura. Las relaciones de transformación serán las siguientes. Los desfases entre las tensiones primaria y secundaria nos refieren a la hora 6 en un reloj y también los podemos encontrar en el diagrama vectorial y en el esquema de conexiones. El índice de conexión 5 se presenta en grupos de conexión de I5 o bien en grupos I de 5, es decir, triángulo estrella o estrella triángulo, con estos esquemas de conexiones y estas relaciones de transformación. El desfase entre las tensiones nos refiere a la hora 5 en un reloj de aguja, que también se observa en el diagrama vectorial y en el esquema de conexiones presentado en la figura. Por último, analizamos el índice de conexión. Este se presenta para el grupo de conexión de I11 o bien el I de 11, es decir, triángulo estrella o estrella triángulo con estos esquemas de conexión y estas relaciones de transformación. Una vez más, los desfasajes entre las tensiones nos refieren a la hora 11 en un reloj, que también se ve reflejado en el diagrama vectorial y en el esquema de conexiones. Vamos a aplicar lo que vimos hasta ahora. Esta es una placa de características de un transformador real. Es una máquina de 5000 kVA construida bajo norma IRAM 2476. Pregunta para la clase: ¿cuál es el grupo de conexión e índice horario de esta máquina? ¿Y qué particularidad encuentran en el conmutador de tensión? Las respuestas en los comentarios al video.